Muy bien, chicos, estamos lunes 2 de noviembre y estamos en la semana 31 y estamos empezando la experiencia de aprendizaje que dice nos comprometemos con nuestros estudios y nuestros sueños. Como ustedes saben, esta experiencia de aprendizaje va a durar 2 semanas. Para ello nos están dando la primera actividad, que es conocemos las historias de Carlos y Laura en personal social. Los recursos que vamos a necesitar son nuestro portafolio, lápiz lapicero y justamente el texto que dice las historias de Carlos y Laura. Muy bien, entonces hoy iniciaremos una nueva semana conociendo las historias de Carlos y Laura, dos estudiantes que desarrollan sus clases virtuales en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Y aquí tenemos nuestra meta, y la meta es explicar las fortalezas, las dificultades y los sentimientos que surgen al desarrollar las tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia a partir del análisis de las historias de Carlos y Laura. Bien, entonces aquí nos dan pues nuestros criterios, ¿no? ¿Qué esperamos que logres tú al desarrollar esta actividad? Primero, describir tu situación personal respecto al desarrollo de tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Mencionar tus fortalezas y dificultades. También describir tus sentimientos respecto al desarrollo de tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Identificar e indicar las causas de dichos sentimientos. Expresar tu postura respecto al dilema de continuar o no desarrollando las tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Muy bien, estos son los criterios en los cuales se te va a evaluar y hay que tomarlo en cuenta también. Ok, entonces vamos a empezar y para ello, ¿sí? Nos piden pues que leamos el texto de la historia de Carlos y Laura. Bien, entonces aquí está. Esta es la historia de Carlos y Laura y vamos a empezar por la historia de Carlos, ¿ok? La historia de Carlos. Y dice así. Carlos vive con su mamá, su tía y su hermanita de 6 años. Últimamente se sienten cansados, pues su mamá y su tía volvieron a trabajar fuera de casa y tienen más tareas que hacer en el hogar. Además tiene que cuidar a su hermanita menor, ayudarla con sus tareas y asegurarse de que coma toda su comida. Miren lo que tiene Carlos, tanta responsabilidad. Carlos siente que no tiene tiempo para ver los programas de Aprendo en Casa ni para cumplir con las tareas que le asigna su profesora. Pero Carlos ha decidido organizar mejor su tiempo para ayudar en casa y también para realizar sus actividades escolares lo mejor posible. Porque Carlos quiere ser arquitecto y sabe que solo lo logrará estudiando. Muy bien, entonces aquí nos dan preguntas y las vamos a responder. Ya chicos, recuerden que esto es pues un ejemplo mío, ¿no? Ustedes conforme lo han entendido la lectura van a responderlo también. ¿Cuáles son las fortalezas de Carlos? Aquí la fortaleza que resalta es la responsabilidad. ¿Cuáles son las debilidades o limitaciones de Carlos? No tiene tiempo para realizar sus actividades de Aprendo en Casa. ¿Cómo crees que se siente Carlos? Mal, cansado, estresado, ¿no? ¿Por qué crees que Carlos se siente de esa manera? Porque quisiera tener más tiempo para realizar sus trabajos de Aprendo en Casa. ¿Qué decisión ha tomado Carlos? Organizar su tiempo para cumplir con sus trabajos de Aprendo en Casa y ayudar también en su casa, ¿verdad? ¿Qué opinas de la decisión de Carlos? Tiene una actitud positiva que le va a ayudar en su vida. Bien, eso es lo que se ha registrado en la historia de Carlos. Ahora vamos a leer la historia de Laura, ¿verdad? Aquí también tenemos la historia de Laura y dice: Laura siempre se esfuerza por hacer bien sus tareas y actividades escolares. Sin embargo, ella está preocupada porque no logra comprender algunos textos que le envía su profesora. Miren esa dificultad que tiene ella. Su profesora le ha dicho que debe leer usando el diccionario, pero cuando lo usa es igual, no entiende algunas palabras.
Laura ha decidido no seguir leyendo porque quiere evitarse esos momentos que le fastidia tanto. Miren pues esa decisión. Vamos a responder también a las preguntas que aquí nos dan. Y dice, ¿cuáles son las fortalezas de Laura? El esfuerzo para realizar sus tareas y actividades escolares, ¿no? Ese esfuerzo que le pone ella. ¿Cuáles son las debilidades o limitaciones de Laura? Su desánimo que tiene muy rápido al no comprender el significado de las palabras. Ella se desanima muy rápido por cualquier obstáculo pequeño. ¿Cómo crees que se siente Laura? Mal, frustrada. ¿Por qué crees que Laura se siente de esa manera? Porque no comprende el significado de las palabras, no está fastidiada, le molesta. ¿Qué decisión ha tomado Laura? De no seguir leyendo. ¿Qué opinas de la decisión de Laura? Tiene una actitud negativa frente a su problema. Eso no le va a ayudar en su vida. Es una actitud muy negativa, muy pesimista, ¿no? Como que ya no puedo, entonces lo dejo ahí y punto. Y pues esa actitud es negativa en realidad, y si continúa así no va a lograr nada en realidad en la vida. Bien, pues chicos, entonces esto es en cuanto a la lectura de Carlos y Laura. Entonces continuamos aquí en la actividad y dice, como habrás podido descubrir a partir de la lectura de Carlos y Laura, se encuentran en una situación difícil, ¿verdad? Pues deben desarrollar las tareas y actividades escolares, pero sienten que no pueden hacerlo. En el caso de Carlos, los labores que debe realizar para cuidar a su hermanita le impiden concentrarse en sus propias tareas y actividades escolares. Por su parte, Laura no logra comprender algunos textos que su profesora le envía y ha decidido no seguir leyendo. Miren pues, al respecto, responde la siguiente pregunta en tu portafolio, ¿ok? Y aquí está con negrita la pregunta y dice, ¿has pasado por alguna situación similar a la de Carlos o Laura al desarrollar tus tareas y actividades escolares? Describe brevemente tu situación personal. Aquí lo vas a hacer lo que tú ahorita estás viviendo, ¿ok? Yo lo he hecho más o menos poniéndome en el lugar de ustedes y lo he hecho de esta manera. Recuerden que esto es un ejemplo. Aquí tienen ustedes que colocar lo que ustedes realmente están viviendo, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿has pasado por alguna situación similar? Sí, mi mamá trabaja y todos los días le ayudo en sus ventas. Eso hace que descuide mis trabajos y no pueda realizarlos a tiempo. A pesar de eso, yo sigo realizando mis trabajos de las clases virtuales. Bien, Carlos y Laura tienen fortalezas, dificultades y diversos sentimientos que surgen a partir de la situación en la que se encuentran. Seguramente tú ya los identificaste al leer y responder las preguntas que hemos encontrado en la lectura, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, nos dan un cuadro, ¿no? Donde Carlos tiene la fortaleza de que es responsable, pues cuida a su hermanita para ayudar a su mamá. También tiene la dificultad de que pues no le alcanza el tiempo para desarrollar bien sus tareas y actividades escolares. Carlos se siente mal y estresado por la falta de tiempo para realizar sus tareas y actividades escolares. Bien, ahora en Laura, también tiene su fortaleza, es que siempre se esfuerza por hacer bien sus tareas y actividades escolares. La dificultad de Laura es que no comprende algunos textos que lee, porque son muy extensos y contiene palabras que no conoce. Laura se siente mal y molesta por no lograr comprender los textos que lee. Bien, este es el resumen, ¿no? Entre identificando las fortalezas, las dificultades y cómo se siente, ¿ya? Entonces, así como Carlos y Laura también, ¿no? Nosotros también tenemos fortalezas, dificultades y sentimientos que surgen al desarrollar algunas tareas o actividades. Entonces, a continuación lo que vas a hacer es leer y responder en tu portafolio las siguientes preguntas, ¿ya? Aquí yo lo he hecho también así como un ejemplo, ¿ya? Pero aquí ustedes van a responder lo que realmente piensan y sienten de ustedes mismos. ¿Cuáles son tus fortalezas al desarrollar tus tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia? Mi fortaleza es que soy responsable y disciplinada, ya que realizo mis trabajos todos los días. ¿Cuáles son tus dificultades de que no la realizo a tiempo? ¿Ya? ¿Cómo te sientes al respecto? Me siento pues un poco mal por realizar mis trabajos muy tarde. ¿Por qué te sientes de esa manera? Porque me gustaría realizar mis trabajos a tiempo y no quedarme hasta tarde para terminarlos, ¿no? Por otro lado, ya, de acuerdo con las historias de Carlos y Laura, ambos tomaron una decisión al respecto. Claro, ya lo tomaron, ellos ya tomaron su decisión. Y aquí nos dicen, Carlos
ha decidido organizar mejor su tiempo para continuar ayudando en el hogar y desarrollar sus tareas y actividades escolares lo mejor posible, pues él siempre fue un buen estudiante y no quiere dejar de serlo. Laura, por su parte, ha decidido no seguir leyendo. Piensa que es mejor así porque evitará sentirse fastidiada. Bien. Entonces, como vemos, Carlos pues ha decidido esforzarse y continúa realizando sus tareas y actividades escolares, mientras que Laura decidió dejarlos de realizar, ¿verdad? Este es un dilema en el que probablemente se encuentren muchos de ustedes, ¿ya? Y cualquier decisión que tomen tendrán consecuencias positivas o negativas que deberán asumirlo con responsabilidad, ¿ok? Bien, entonces, en tu portafolio vas a escribir argumentos, ¿ya? El por qué ha decidido tanto Carlos como Laura, ¿no? Continuar y Laura pues dejarlo. Y aquí nos están dando dos y nosotros debemos terminar de completarlo, ¿no? Acá dice, primer argumento, ¿no? ¿Por qué la decisión de Carlos? Carlos hace bien en esforzarse y seguir realizando sus tareas y actividades escolares porque de esa manera aprenderá más. Carlos sueña con ser arquitecto, por eso debe seguir estudiando para lograrlo. Yo aquí lo he aumentado, Carlos va a darse tiempo para realizar los quehaceres de la casa y las actividades también que están en Aprendo en Casa, ¿verdad? Laura si ella deja de realizar las actividades de lectura, podrá tener más tiempo para jugar. Si Laura deja de leer los textos, seguirá sin comprender las clases de su profesora. También, si Laura deja de realizar las actividades de lectura, no conocerá nuevas palabras, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar, ¿no? Bien, entonces, luego de analizar las decisiones de Carlos y Laura, ahora vas a responder en tu portafolio las siguientes preguntas. Y dice, ¿cuál es tu postura respecto al desarrollo de actividades y tareas escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia y por qué? ¿Qué es lo que tú piensas y sientes con respecto a esta parte, ¿no? del desarrollo de actividades y tareas? ¿Qué es lo que tú decides al final? Bueno, aquí es el ejemplo, continúo realizando mis trabajos de Aprendo en Casa con mucho compromiso. Entrego todos los días a mi profesora según las indicaciones que me brinda. Ya, eso es mi postura, continuar con mis trabajos a pesar de la dificultad que tengo, ¿no? Pues muy bien, ahora escribe una breve explicación sobre cuáles son tus fortalezas, dificultades y sentimientos respecto al desarrollo de actividades y tareas escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Toma en cuenta los criterios presentados al inicio de la actividad. Ok, entonces, como ya tomamos en cuenta estos criterios, yo lo he elaborado de esta manera. Mi fortaleza es que soy responsable y disciplinada a realizar mis trabajos. Mi dificultad es que no realizo mis tareas a tiempo. Por eso me siento mal, ya que me gustaría presentarlos a tiempo. Mi postura es que voy a seguir realizando mis trabajos con mucho compromiso y presentarlos a diario, según las indicaciones que me brinda mi profesora. Bien, ¿de dónde sacó esto? Las preguntas que están arriba, chicos, ¿ya? De las preguntas de aquí, de estas, ¿no? ¿Cuáles son mis fortalezas, mis dificultades? ¿Qué siento al respecto, verdad? Y lo he unido con la postura con la decisión que yo he tomado. Todo esto y he formado una breve explicación, ¿ya? Bien, entonces lo que ahora voy a hacer es que mi explicación, esta explicación final que está aquí, ¿ya? Esa la voy a revisar mediante una lista de cotejos que está acá, que tiene que también ver con los criterios que me ha mencionado al inicio. Y dice, describí mi situación personal respecto al desarrollo de tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Mencioné mis fortalezas y dificultades. Sí, ahí está un check. Describí mis sentimientos respecto al desarrollo de tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Identifiqué e indiqué las causas de dichos sentimientos. Sí, ahí también está. Expresé mi postura respecto al dilema de continuar o no desarrollando las tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. También lo hice. Bien, chicos, aquí nos dan una siguiente pregunta. La explicación sobre tus fortalezas, dificultades y sentimientos respecto al desarrollo de tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia cumplió con todos los criterios. Se está refiriendo justamente a esta explicación, ¿ya?
a lo que tú has hecho en la revisión, ¿cumplió con todos los criterios? Claro que sí. Yo seguí todos los pasos y me cumplió con todos los criterios. Entonces yo coloco ahí, sí me cumplió todos los criterios. ¿Qué harás para mejorar? ¿O qué debes mejorar? Pienso que nada, ¿no? Nada debo mejorar ya que cumplí con todos los criterios, ¿no? Bien, entonces ahora con tu familia vas a comentarles la historia de Carlos y Laura. Diles con cuál de los estudiantes te identificas y por qué. Léeles la explicación sobre tus fortalezas, dificultades y sentimientos respecto al desarrollo de tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Luego pídeles que te brinden su opinión al respecto. ¿Ya? Eso vas a trabajarlo en familia. Luego vas a reflexionar, ¿ya?, sobre la meta. ¿Y cuál es la meta? Explicar las fortalezas, las dificultades y los sentimientos que surgen al desarrollar las tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia a partir del análisis de las historias de Carlos y Laura. Entonces, respecto a esta meta, te hacen estas preguntas que están en este cuadro y lo debes responder en tu portafolio. Y dice, ¿qué sabías sobre las fortalezas, las dificultades y los sentimientos que surgen al desarrollar tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia? ¿Qué sabías tú? ¿No? ¿Sabías? Pues que esos son tus emociones, que es parte de conocerte de ti mismo, ¿no? ¿Qué sabes ahora con respecto a lo que ya hemos trabajado en esta oportunidad con esta actividad? ¿Y cómo lo aprendiste, ¿no? ¿Qué desarrollaste para aprenderlo? También vas a responder, ¿lograste escribir la explicación sobre las fortalezas, las dificultades y los sentimientos que surgen al desarrollar las tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia? Sí, yo lo he hecho, me imagino que ustedes también. ¿Qué dificultades tuviste? Yo ninguna, porque seguí todos los pasos consecutivamente y pude identificar mis fortalezas, mis dificultades y los sentimientos que me surgen al desarrollar pues estas tareas y actividades escolares, ¿no? ¿Cómo lo superaste? Como no tuve ninguna dificultad, pues no tuve nada que superar porque yo ya desarrollé todos los criterios en el desarrollo de esta actividad. Bien, chicos, entonces eso es lo que ustedes van a trabajar en el área de personal social.